Si necesitas un repaso de la oración simple, voy a tratar de ayudarte con este vídeo. En primer lugar, te indicaré que todas las explicaciones se basan en la relación del verbo con los distintos tipos de grupos o sintagmas. Hay que evitar algo tan extendido en el análisis como hacer preguntas al verbo, porque este tipo de pregunta normalmente conduce a error. Por ejemplo, si le pregunto qué al verbo, me puede llevar hasta 4 funciones distintas, por lo que no me sirve para nada la pregunta. Sin embargo, el verbo debe ser la primera palabra analizada, ya que su número nos lleva a localizar el sujeto a través de la prueba de la concordancia. Además, el tipo de verbo permite seleccionar los complementos, y así, por ejemplo, un verbo transitivo llevará complemento directo, mientras que un verbo en pasiva será absolutamente incompatible con el complemento directo y probablemente se relacione con un complemento agente. Vamos entonces a hacer el repaso teniendo en cuenta que todos los sintagmas se relacionan de alguna manera con el sintagma verbal o entre sí. Y vamos a ir sintagma por sintagma en unos esquemas que yo llamo de las escaleras, porque es muy importante que siempre trabajemos en el mismo orden. Empezamos entonces con el sintagma nominal. La primera comprobación que tenemos que hacer con el sintagma nominal, como ya hemos dicho, es la función de sujeto. El sujeto establece con el verbo una relación de concordancia. Y lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el verbo tendrá que estar en tercera persona y en el mismo número que el sujeto. Si me sale que no, paso a 2 funciones que puedo trabajar al mismo tiempo. El complemento directo, porque conmuta por el pronombre lo, la, los, las. Mientras que el atributo, que acompaña siempre a un verbo copulativo, conmuta por lo. Las conmutaciones por los pronombres son una buena forma de comprobar las funciones. Si en este escalón me ha salido que no, paso al siguiente y entonces trabajo 4 funciones mucho menos frecuentes en las oraciones. Da igual el orden en el que las trabajéis, lo importante es que determinéis con claridad cuál es la razón en la que os apoyáis para determinar la función. Y así tenemos que el vocativo es un elemento de llamada que siempre va entre comas. Por ejemplo, cuando indicamos a alguien lo que debe de hacer e introducimos el enunciado exhortativo con el nombre de la persona. En segundo lugar tenemos la aposición, que es un sintagma nominal que complementa a un nombre. Por lo tanto, es muy fácil detectarlo porque está precedido obligatoriamente de un nombre o un pronombre. Entre los circunstanciales, solo el circunstancial de tiempo admite sintagma nominal. Poco habitual la función de sintagma nominal complemento predicativo, que solo en el momento de haber descartado las demás funciones podemos resolver preguntando al verbo qué o cómo. Pasamos ahora al sintagma adjetival, que es muy fácil de trabajar en una oración, porque el sintagma adjetival en su primer escalón solo nos da 2 posibilidades. El adjetivo está dentro del sintagma nominal, el adjetivo está dentro del sintagma verbal. En el primer caso siempre es modificador. En el segundo caso tenemos que fijarnos en el tipo de predicado. Con los verbos ser, estar y parecer, en un predicado nominal, la función se llama atributo, mientras que con el resto de los verbos en un predicado verbal, la función se llama predicativo. Fíjate en la parte superior de la pantalla y construye mentalmente una frase con el verbo ser y otra con el verbo trabajar. En el primer caso sería atributo y en el segundo predicativo. La preposición siempre es una marca de función y por eso el sintagma preposicional, que se compone de enlace y término,
puede trabajarse también por escalones. La preposición más frecuente en la sintaxis española es la preposición a. Por eso vamos a hacer dos esquemas distintos. En primer lugar, cuando tenemos un síntoma preposicional con la preposición a, nos tenemos que plantear 4 funciones. Recordamos que siempre hay que trabajarlas en el mismo orden. El primer escalón es el complemento directo y se puede reconocer transformando la oración a pasiva. Si nos sale que no, vamos al segundo escalón, complemento indirecto. En este caso, reconoceremos la función cambiando el sintagma o grupo por los pronombres le o les. Si nos sale que no, solo tenemos 2 posibilidades. O la preposición está regida por el verbo, o la preposición y su sintagma correspondiente se puede suprimir sin que quede una oración sin sentido. Se pierde información, pero no se pierde la lógica de la oración. Veamos ahora algunos ejemplos. Te aconsejo ir parando el vídeo para irlos resolviendo personalmente con el esquema de las escaleras. Este esquema es muy importante porque es muy frecuente confundir los complementos directos de persona con la función de complemento de régimen. También es frecuente confundir complemento directo con complemento indirecto. Así que te va a servir de mucho el trabajar según este esquema. Si el sintagma se relaciona en la oración por medio de otra preposición, pues volvemos otra vez a diferenciar dentro de qué grupo o sintagma está este grupo preposicional. Si está dentro de un sintagma nominal, de un sintagma adjetival o de un sintagma adverbial, llamaremos a la función complemento preposicional, con las iniciales que ves en pantalla. Si se relaciona con el verbo, una vez dejado claro que el complemento directo y el complemento indirecto solo pueden llevar la preposición a, nos quedarían las funciones de complemento circunstancial y complemento de régimen, que trabajaríamos según el esquema anterior, valorando la necesidad de la preposición. La aparición de la preposición por pone en marcha una función exclusiva de las oraciones pasivas, que es la de complemento agente. El complemento agente se comprueba pasando a la oración activa y observando que se convierte en sujeto de la oración. Bien, pues llegamos finalmente al sintagma adverbial, que es bastante menos frecuente en las oraciones. Aquí te propongo trabajar las 4 funciones prácticamente a la vez. Está claro que la más frecuente es la de complemento circunstancial y es el tipo de adverbio el que indica el tipo de circunstancial. Los adverbios de cantidad o de modo pueden acompañar a un adjetivo y a un adverbio haciendo la función de modificador cuantificador, que es una función secundaria. Los adverbios de negación, como no, de duda, como tal vez, de deseo, como ojalá, modifican el tipo de enunciado, por lo que a su función le podemos dar el nombre de modificador oracional, es decir, no cumple una función sintáctica en la oración, sino que actúan sobre el tipo de enunciado. Finalmente, nos queda una función extraoracional, como el vocativo, que es la función de complemento oracional. En este caso la vamos a encontrar separada por comas, va a ser un adverbio de modo, y lo tenemos que analizar como verás en el ejemplo siguiente. He construido un ejemplo en el que integro las 4 funciones de los adverbios
para que memorizando el ejemplo te sea mucho más fácil reconocerlo en las oraciones. Mi última aportación es volver a visualizar los esquemas y aconsejarte que los pases a tu cuaderno de apuntes para poder repasarlos sin tener que volver a ver este vídeo tan largo. Y espero haberte servido de ayuda.